con los ejemplos que recién presentábamos, en la situación con impuesto, el precio final de venta al consumidor es de 292 pesos, mientras que sin impuesto era de prácticamente 220 pesos. O sea, tuvimos un incremento casi de 73 pesos entre la situación con impuesto y sin impuesto, que cuando miramos lo que se recaudó en cada fase por la comercialización del fabricante al mayorista, del mayorista al minorista y del minorista al consumidor final, vemos que en la fase del fabricante se recaudaron 13 pesos, el mayorista 18,60, el minorista 26,60, que hace un total de 58 pesos de recaudación. Sin embargo, cuando vemos cuánto subió el precio respecto a la opción con impuesto y sin impuesto, fue de casi 73 pesos. Es decir, hay una diferencia de 14 pesos con 50, que es el efecto piramidación que se debió a ese cálculo de margen o markup que hicieron el mayorista, el minorista, sin, sin quitar de la base, digamos, de cálculo lo que se pagó por impuesto. Entonces se termina generando una distorsión que hace que el incremento del precio sea mayor que eh, o por encima o con mayor incidencia respecto a el impuesto, mientras que los empresarios se terminan quedando apropiando de ese mayor precio que terminaron poniendo, de esos ingresos, sin que hayan ofrecido una mejora tecnológica, organizativa o de calidad en el producto. En nuestro país, un ejemplo de impuesto en cascada que tiene mucha incidencia es de ingresos brutos. Es más, en la provincia de Córdoba es el principal impuesto en términos de recaudación. Eh, y debido a que hay distintas alícuotas en las distintas provincias, también existe un convenio multilateral también para evitar, por ejemplo, que una empresa que produce en Buenos Aires y le cobran ingresos brutos, pero vende su producción en Córdoba, no le vuelvan a cobrar, ya que si no tendría una doble imposición por parte de ese tributo. Bueno, luego el impuesto al valor agregado, en este caso se aplica en múltiples fases del proceso productivo. Solamente lo que graba es, como su nombre lo indica, el valor agregado o el valor añadido. Y si bien el vendedor paga ese impuesto, se le permite también deducir lo que ha pagado por ese mismo tipo de impuesto a la hora de adquirir los insumos. Entonces, decimos que puede ser definido como un impuesto plurifásico y sin acumulación. En este caso, y a diferencia de lo que sucede con, eh, los impuestos eh, que generan el efecto piramidación, en este caso lo que recauda el Estado equivale al total de lo que se generó a través de las distintas fases por compras y ventas. ¿Sí? Entonces, en este caso no se da esa distorsión en los precios de mercado. Em, Está diseñado que la carga final recaiga en el consumidor final, por eso se permite que los vendedores puedan deducir eh, lo que han pagado por IVA en la compra de insumos, y se toma obviamente como base imponible el valor agregado en cada etapa del proceso de toda la cadena de producción, y no solamente en el precio de venta, como podrían ser un impuesto a las ventas minoristas. Por ejemplo, eh, una, una empresa o tomemos el caso de la venta de harina. En primer lugar, tenemos una empresa que fabrica insumos que ha fabricado por 20. En este caso, no compró insumos, sino que fue todo valor agregado. Si se le cobra una alícuota del 10, se recauda 2 pesos. El agricultor compra esos 20 de insumo y los transforma en 30, que es el valor del trigo. Por lo tanto, tiene 20 de insumos más un valor agregado de 30, termina teniendo un precio final de 50 pesos. Una alícuota del 10
la recaudación sería de 5, sin embargo, como él ya pagó 2, se divide en la primera fase los 2 pesos y en la segunda fase los 3 pesos adicionales porque es sobre el valor agregado. Luego el molino compra ese trigo a 50, le agrega valor 50 y el precio de venta final son 100. Ese 10% va sobre el valor agregado, por lo tanto son 5 más. Que si haríamos el 10% sobre los 100, nos da la suma de los valores agregados de todas las etapas. Con esto lo que se quiere mostrar es que no se produce ese efecto en cascada como teníamos anteriormente. Entonces, finalmente la alícuota por el precio final termina dando el total de recaudación y no hay una distorsión entre los eslabones de la cadena. Hay distintos métodos para calcular cómo debe ser imputado el IVA. En la sustracción real, la base imponible se obtiene entre la diferencia del valor de la producción y el de los insumos. En este caso se caracteriza porque se requiere conocer cuánto tienen en stock de insumos y productos y evaluarlos, porque eso también entra en el cálculo. En cambio, en la sustracción financiera, en este caso es mucho más simplificado porque solamente se tienen en cuenta las transacciones que fueron efectuadas y no toma en consideración el stock. Eh, entonces, bueno, eso ya lo explicamos. Una forma o un ejemplo para ver lo de recién, tenemos una empresa que tiene una existencia inicial de materias primas de 100, compró insumos por 200 y la existencia final luego del proceso productivo son 140. En cuanto a productos terminados, tenía una existencia inicial de 150, vendió por 400 y una existencia final le termina quedando 250. Entonces, en el método de sustracción real tenemos que si vendió 400 y además le quedó finalmente 250, ¿sí? Si sumamos estas dos son 650. Al principio tenía 150, por lo tanto produjo 500 unidades o 500 productos para vender. Por el lado de los insumos, tenía 100 insumos, compró 200 y le quedaron finalmente 140, por lo tanto terminó utilizando 160 de insumos. Entonces, si cruzamos lo que compró más, lo que produjo, si la producción de 500 menos los insumos utilizados, termina dando que tuvo un valor agregado de 340 pesos. Entonces, en cambio, en el método de sustracción financiera, lo único que le importa es cuántas ventas y cuántas compras hizo. En este caso, decíamos que vendió productos terminados por 400 y compró insumos por 200, entonces la diferencia que toma es solamente esa diferencia y sobre eso toma el valor agregado, a diferencia del ejemplo anterior que también tiene en cuenta las variaciones en el stock de insumos y productos. Algunas ventajas del método de sustracción financiera es que es más simple, obviamente, porque se liquida más fácil, no hace falta estar computando ni fiscalizando cuánto stock tienen las empresas y además también se evita adelantar impuestos. ¿Por qué? Porque en el método de sustracción real, se grabaron compras por 200, pero en este caso solamente se permite deducir las materias primas por 160, que fueron las que fueron efectivamente utilizadas, es decir, tuvo que pagar impuestos por 200, que fue la compra total, pero nada más utilizó 160, es decir, está adelantando impuestos por 40 pesos de sus insumos. Y también por el lado de la producción, se produjeron 500 y sobre eso va a estar tributando, pero en realidad las ventas fueron por 400. Entonces, a ver, si bien finalmente iba a tener que pagar por los 500, y esos 100 pesos adicionales seguramente los iba a vender en otro periodo, entonces es como que financieramente tiene mayor peso
en la actualidad digamos, le genera cierto ahogo financiero a la empresa. Otro de los puntos importantes es el tratamiento que se le da a los bienes de inversión, porque decimos esto es un impuesto a los bienes de consumo y no buscan gravar la conducta de inversión o de ahorro, sino solamente el consumo. Sin embargo, un bien de capital también se compra y se vende, como puede ser un horno, por ejemplo, para una panadería, pero en este caso está destinado a producir, no a hacer un consumo final. Entonces se le da distintos tipos de tratamiento a la compra de ese tipo de bienes, por ejemplo, en el IVA tipo consumo, le permite deducir la totalidad del valor del bien del impuesto. En el IVA tipo producto bruto, en este caso no se le permite deducir nada de lo que ha comprado, del IVA por la compra de bien de capital. Y en el IVA tipo renta se le permite deducir de acuerdo a qué vida útil tiene el bien, como si fuera una depreciación de una maquinaria. Entonces, si el bien tiene una vida útil de 10 años, todos los años le permite ir deduciendo 10% del impuesto que fue pagado a la hora de la compra del bien. Algunos problemas de implementación que tiene el IVA respecto a que el contribuyente de ley es el consumidor final. Hay algunos sectores que tienen un gran número de contribuyentes, pero un bajo nivel de formalidad que dificultan cumplir y el control de esa obligación tributaria, lo que afecta a la generalidad del impuesto. ¿Qué sucede? Cuando hay partes que no tributan, ¿sí? por ventas en negro, se rompe toda la cadena de, si se quiere, de traslación del impuesto y hace que recaiga más fuertemente en algunas de los eslabones del proceso, afectando la estructura de precios relativos, eh, o además puede provocar, obviamente, caídas en la recaudación por la evasión o elusión del impuesto. En el caso de los servicios, por ejemplo, lo que son servicios destinados a los procesos productivos, como puede ser el transporte o servicios al consumidor final, en el caso de los servicios para procesos productivos, si yo no grabo esos servicios con IVA, eh, todo el peso, digamos, del IVA que tuvo la actividad del transporte para generar su servicio, termina transformándose en un costo que se traslada en el precio final. Es decir, por ejemplo, la empresa transportista compró gasoil que tenía IVA y pagó, por ejemplo, si el precio del gasoil era 10 pesos más IVA, ponle que pagó 12 pesos con 10 el litro. Ahí tiene una parte impositiva que si luego cuando vende el servicio de flete no le permiten facturar con IVA, porque no se incluye el impuesto en esa actividad, no puede recuperar lo que pagó con IVA en la compra de gasoil. Por lo tanto, lo va a incluir dentro de su estructura de costos directamente porque no lo puede recuperar y la facturación que le va a hacer a su cliente va a tener todo el monto dentro, por lo tanto, ese cliente, digamos, no sé, el molino harinero que va a trasladar las bolsas de harina, va a tener que pagar el precio, eh, digamos, con ese IVA adentro, pero que no va a ser un componente impositivo diferenciado y por lo tanto tampoco va a poder recuperar la parte impositiva de esa compra. Entonces se termina encareciendo la cadena del producto. Luego, si a ciertos servicios para el consumo final no los grabo, puedo generar que los consumidores de altos ingresos no paguen por ciertos servicios que generalmente son los sectores que más demandan servicios, como pueden ser seguros, hoteles, entonces se genera un problema de regresividad porque los bienes de consumo masivo o de primera necesidad sí tienen el impuesto y los servicios por ahí con más valor no lo tienen.